agradezco la gentileza. Acaba de concluir una sesión de la Asamblea en la que se aprobaron algunos temas que son importantes, Fernando, y hay que decirlo, ¿no? Hoy se apoyó y se votó por un tema que yo considero que es necesario que la comunidad lo vaya sabiendo, lo vaya conociendo. ¿Cuáles son, desde tu criterio, los más importantes temas que se aprobaron el día de hoy? Fernando, bienvenido, un placer tenerlo en Radio Colosal, señor arquitecto, qué gusto. Gracias, Fernando, muy amable tu gentil entrevista y bueno, hay que decirlo, ¿no? En la Asamblea Nacional hemos estado trabajando de manera virtual, pero desde hace 2 meses y más, y esto hay que resaltarlo porque de alguna manera nos da la pauta de que en la Asamblea queremos actuar responsablemente, a pesar de ciertos problemas inherentes a ciertos asambleístas, no todos por favor, a ciertos asambleístas que traicionando su mandato legal, su compromiso con los ciudadanos ecuatorianos, están inmersos en actos de corrupción reprochables desde todo punto de vista. Y efectivamente ahora tuvimos la continuación de una sesión que es más bien amplia, ¿no? Ya se trató uno de los temas que tenía que ver con algún asunto de carácter de las sociedades, y ahora se trató el tema de la reforma al Código Orgánico de Instituciones de Seguridad y Control Público. Para explicar este tema, el correísmo en determinado momento pretendió, a más de la policía y los militares, crear una fuerza de choque, si vale el término, una fuerza civil que sea la que, entre comillas, defienda al gobierno. Esto es lo que hoy ustedes abolieron y desaparecieron, ¿no? Así es, Fernando, porque mira, hay que decirlo, ¿no? Los señores de la Revolución Ciudadana, solapados como fueron, pretendieron crearon, yo diría, una estructura legal perversa, un andamiaje legal perverso que servía a sus intereses, y por eso la Constitución del 2008, y a través de esa Constitución, que de alguna manera tiene ciertos aspectos positivos, pero ahí metieron, por ejemplo, el quinto poder del Estado, con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que permitió el atraco más perverso a los fondos públicos, y peor todavía, la impunidad más absoluta. Y también a último momento, en el anterior periodo legislativo, se trató en primer debate y se aprobó al inicio de este periodo legislativo un proyecto, y más bien no un proyecto, sino una ley que se denomina el Código de Instituciones de Seguridad, que metió en lo que se denominó, porque hablo de pasado, porque efectivamente esto ya, como tú dices, se abolió ahora, se eliminó, un capítulo para crear una guardia civil paralela a aquellas fuerzas que están claramente determinadas en la Constitución, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que controlan nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y la seguridad interna. Pues se pretendía generar estas guardias civiles armadas al más puro estilo de todos estos regímenes totalitarios, absolutistas, que han necesitado precisamente de estas guardias armadas paralelas a estas otras guardias o fuerzas armadas de seguridad que contiene la Constitución para los propósitos protervos que ellos tienen, perpetuarse en el poder, someter a la sociedad ecuatoriana a sus intereses, y entonces esto tenía que ser derogado. Y yo presenté como asambleísta, y también presentaron otros 3 asambleístas, un proyecto de ley allá por julio del 2017. Mira, Fernando, esto te da la pauta de cómo demoran ciertas leyes y ciertas aprobaciones necesarias en la Asamblea Nacional, porque obviamente tienen que pasar por todo un proceso. Entonces, felizmente eso fue considerado en la comisión que estaba tratando esto de soberanía, de relaciones internacionales, soberanía y seguridad interna. Pasó el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, se nominaron nuevas autoridades,
ya se había presentado el informe de la comisión, y yo recuerdo que hace 4 meses seguramente, cuando todavía estábamos asistiendo a la Asamblea Nacional, llamé al presidente de la comisión y le pregunté qué pasa con esa reforma importante. Me dijo, ya está presentado el informe. Me acerqué con todo comedimiento en la sala del pleno al presidente de la Asamblea y le dije, mire, señor presidente, esta reforma es importante, se ha presentado ya el informe, sería bueno que usted lo ponga en conocimiento de la Asamblea. Inmediatamente en ese momento dio disposiciones la Secretaría para que efectivamente esto se pueda conocer. Y bueno, pues ahora se trató este tema y la Asamblea, con votación mayoritaria, 87 votos a favor, y hubieron 30 y algo de votos, 31 votos en contra del bloque básicamente de la Revolución Ciudadana, y 7 u 8 abstenciones, se ha aprobado. Y esto era una verdadera espada de Damocles sobre los ciudadanos ecuatorianos y sobre la democracia del Ecuador. Ya es parte de la historia, de la triste historia de la Revolución Ciudadana. Fernando, usted le decía señor presidente, ahora le va a tener que decirle señor delincuente, ¿no? Bueno, era un secreto a voces que este señor estaba manejando hospitales en su provincia, pues la salud en su provincia con su hermano Luis. Bueno, mira, Fernando, tú sabes que yo soy respetuoso de las autoridades y mientras no se confirme lo contrario, pues yo tengo que remitirme a él como presidente de la Asamblea. Y yo te comentaba lo que sucedió hace 4 meses. Yo me acerqué al presidente en ese entonces de la Asamblea, y que todavía sigue siendo presidente, y con el debido comedimiento, porque mira, yo tengo la satisfacción, Fernando, esto hay que decirlo, yo tengo adversarios políticos en la Asamblea, yo no comulgo con muchas de las ideas de la Revolución Ciudadana, peor todavía con lo que tratan de resaltar de que ha sido un gobierno maravilloso, que todo dejó en orden, etcétera, etcétera. Pero yo siempre me referiré a cuando intervengo en la Asamblea o cuando intervengo a través de medios virtuales con el debido comedimiento. Y por eso, mira, Fernando, tengo la satisfacción, te iba a decirte que es general en la Asamblea que me llaman y me denominan que Fernando Callejas es un asambleísta caballeroso, que es un caballero. Inclusive tuve la satisfacción, mira, que también he cuestionado, tú sabes, muchas veces al social cristianismo, circuló un video que circuló en el chat de asambleístas que nosotros tenemos, en que Jaime Nebot, el líder del social cristianismo, se estaba refiriendo al trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico cuando se aprobaban estas leyes de carácter humanitario, de ayuda humanitaria, que también efectivamente ya está el informe sobre el veto del presidente, que se tratará en estos mismos días en la Asamblea Nacional. Y cuando hablaba de los 2 asambleístas que están en esa comisión, decía el asambleísta Homero Castañer y el asambleísta Callejas, quien es un caballero. Entonces, mira, hay que guardar la compostura, hay que guardar el debido respeto. Y sí, me apena mucho que esto haya pasado con algunos asambleístas, pero tú me conoces, Fernando, yo si algo detesto es la corrupción, y si en algún momento yo tengo que señalar que algunos asambleístas han cometido actos de corrupción, yo así lo haré, pues obviamente, ¿no? Tienen que irse, ¿no? O sea, estamos reviviendo el caso Peñaranda. En ese entonces, si no me equivoco, Fernando Callejas era asambleísta suplente. Cuando hubo de sacarse a un grupo de asambleístas por esta red Peñaranda en la que estaban inmiscuidos para hacer obra y para vender, para entregar computadoras a los establecimientos secundarios, pero todo con sobreprecios, ¿no? Claro, no, ese fue un acto de corrupción que se conoció con el nombre de Red Peñaranda, pero no nos olvidemos que en esa época los asambleístas tenían pues una asignación presupuestaria que era una vergüenza y que era una aberración y una puesta abierta a la corrupción. No todos, obviamente, hubieron asambleístas muy serios y honestos que ocuparon esos recursos para ayudar en ciertas obras en sus respectivas provincias.
pero muchísimos otros asambleístas usaron para hacer y deshacer con ese dinero y cometer actos de corrupción, y qué bueno que se haya juzgado aquello y que hayan salido. No, mira, yo no estaba en la Asamblea Nacional porque yo le acompañé a Gabriel Ruiz como segundo candidato en la lista de diputados en el año 98, cuando Gabriel Ruiz fue electo diputado. En esa época no había la alternabilidad o la alternancia que hay ahora hombre-mujer, y entonces yo estuve segundo en la lista de diputados, y básicamente yo le acompañé a Gabriel Ruiz porque, hay que decirlo, pues yo le ayudé a montar la campaña política, yo armé todo esto que tiene que armarse en campaña, recaudar inclusive algunos fondos, y Gabriel Ruiz fue electo diputado, y yo me alegro porque Gabriel Ruiz es una persona inteligente, una persona honesta y un buen amigo mío, pero yo en esa elección obtuve, si no me equivoco, 20,000 votos, y bueno, pues esa fue mi primera incursión en política, y luego, ya sabes tú, en el año 2000, en base seguramente a esa votación y a mi actuación en otros campos también, inclusive privados, se me propuso que vaya a la alcaldía con Fernando Naranjo, que iba a la prefectura, y bueno, ya tú conoces la historia, ¿no? Fernando, pero tiene que pasar lo que ocurrió allí, que se sacaron a los corruptos. Sí, pero mira, Fernando, la cosa no es tan simple, hay que decirlo, ¿no? No es tan simple, porque mira vos, a pesar de que tenemos una ley de la legislación, ley orgánica de la legislatura, no están tipificados claramente si hay algunos asambleístas que se desvían de lo que debe ser una actuación seria, honesta, pegada a lo que dice la ley. No hay mandato legal que permita sacar a esos asambleístas. Pero hay un mandato expreso que dice que los asambleístas no pueden gestionar obras y no pueden eso se podría aplicar, y tampoco pueden hacer uso, y peor, mal uso de los presupuestos generales del Estado. Y en este caso se han estado en lo que se denominaría tráfico de influencias, se han estado aplicando esta figura del tráfico de influencias para poner a sus amigos, agnados, cognados y parientes en cargos públicos, y peor todavía, para a través de esos cargos públicos hacer mal uso de los fondos, de los sagrados recursos de los ecuatorianos, y desviar esos recursos. Claro que habrá que analizar esto, y de hecho ahora en la sesión que tuvimos algunos asambleístas intervinieron, y yo no intervine a pesar de que yo había presentado esa reforma legal, porque a veces me siento un poquito agobiado por lo que pasa en la Asamblea Nacional, entonces ya no intervine, pero yo estaba atento a la votación, y etcétera. Algunos asambleístas reclamaron, y sí, mira, Fernando, hay que depurar la Asamblea Nacional, pero tenemos ahí también otro problema. No está claramente determinado con cuántos votos un asambleísta puede ser destituido de su cargo, y entonces para otras destituciones, inclusive yo estuve en una comisión que analizó la actuación de la ex asambleísta Sofía Espín, se aplicó la mayoría absoluta, pero eso no está determinado. En todo caso hay muchas falencias, pero más allá de esas falencias legales, Fernando, yo creo que la Asamblea Nacional está en la obligación moral de depurarse, de autodepurarse. Veremos qué es lo que sucede. Aquí el CAL tiene la palabra, constituir una comisión para que investigue estos casos, trabajar de manera conjunta con la Fiscalía, etcétera, ¿no? Ahora, la Asamblea puede hacer eso, pero tenemos que también resaltar y respaldar el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Felizmente ahora tenemos una fiscal, una señora fiscal que está actuando correctamente, una mujer valiente que está luchando contra estas mafias que se han incrustado lamentablemente en la función pública. Hay que darle todo el respaldo a esa mujer digna que está de alguna manera recuperando la dignidad en el Ecuador, que está luchando contra estos delitos execrables, porque Fernando, mira, cualquier acto de corrupción en cualquier momento tiene que ser rechazado y reprochado y perseguido, pero que aprovechen de esta pandemia
de este momento excepcional que está viviendo el país, excepcional en términos negativos, para robar el dinero en los hospitales, dinero que tiene que ir para salvar vidas. Bueno, mira, Fernando, si yo pudiera, mejor no digo, ¿no? Pero les aplicaría una pena muchísimo más grave de la que está contemplada en el COIN. Que no salgan tan fácil, ¿no? Porque eso tiene que ser así, porque imagínate, en este momento ya nos siguen insistiendo que Glass está tratando de salir, que está presentando una serie de instancias para recuperar la libertad. ¿Cómo? Eso es imposible, sería una burla, sería la gota que derrame el vaso, porque el gobierno no es que está libre de sospecha en este caso, porque si hay asambleístas corruptos, el gobierno fue quien les entregó aquello, y tan corrupto es el que pide como el que da. Así es, tienes toda la razón, y yo he criticado, obviamente, y me apena que esto suceda en el gobierno nacional, no porque tenga ninguna consideración especial al señor Moreno, que tú sabes, no tengo ninguna relación con él, pero me da pena pues que estemos en la presidencia de la República con un personaje débil, que no hace las cosas con frontalidad y correctamente, y que entrega cuotas de poder, porque efectivamente pues estos señores que han estado manejando estos contratos fraudulentos, este latrocinio, no es que llegaron allá por obra y gracia del Espíritu Santo, pues llegaron porque alguien les entregó esa cuota de poder. Y mira vos ahora el señor Guatet, yo no sé cómo se pronunciará su apellido, que dicen que era íntimo colaborador del señor Camilo Samán en la época del correísmo, que hicieron una serie de travesuras de gran envergadura, como entregar 80 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional a un solo grupo, y ni siquiera ecuatoriano, peruano, que vino y compró el ingenio Ecu 2. Entonces, con ese ingenio que tenía un costo, Fernando, ingenio que tenía un costo de 320 millones de dólares, que lo sacaron 2 veces a licitación, pero lo hicieron sin hacer el anuncio previo, y las 2 veces se cayó la licitación. Y cuando vendieron en 80 millones de dólares fue terrible, pues, ¿no? Con todos estos antecedentes, y el señor Camilo Samán, en vez de repartir esos 80 millones en 300 empresas pequeñas ecuatorianas, dándoles 300,000, 100,000, etcétera, para que se reactive nuestra economía, entregó a un solo grupo del exterior peruano o una tasa de interés preferencial y a 20 años plazo. Y el señor Guatet, lo que se llame, era íntimo colaborador de este señor. Ahí estaba un artículo de los 4 pelagatos. Pero expliquémosles bien a la gente lo que hicieron. Vendieron no en 80, sino en 113 millones de dólares el ingenio azucarero al Grupo Gloria. Pero el Grupo Gloria no pagó, no tenía plata. Les prestaron la plata para comprar. Imagínate lo que fue. El primer pago de 13 millones de dólares. Entregan los 13 millones de dólares, se sientan en el escritorio y se encuentran con 24 millones de dólares. O sea, es la primera ocasión que yo veo que se vende una empresa, pero el momento que llega el nuevo dueño se encuentra con que dejaron plata, con que dejaron cheques, con que dejaron todo. Es decir, en vez de perder, ganaron. Entonces eso fue un atraco. Ya te puedes imaginar qué habrán recibido, pues no por haber sido tan generosos con plata de los ecuatorianos. Pero bueno, volviendo al tema, el señor presidente Moreno, mira que siempre me referiré con respeto a las autoridades, le nomina a este señor presidente del Instituto de Seguridad Social, y sale muy orondo este señor y dice que va a ser muy difícil luchar contra estas mafias enquistadas de los hospitales. Por eso yo puse un tweet y le reclamaba, pues señor Guatet, si usted no puede luchar contra estas mafias enquistadas en el Seguro Social, dé un paso al costado y permita que una persona honesta venga y se haga cargo de esta dura tarea. Pero usted no puede venirnos a decir aquí que no va a poder hacer nada, pues porque ya está derrotado de antemano y ya sabemos que las mafias entonces van a seguir trabajando y enquistadas
en estos hospitales. Entonces esto no puede seguir, Fernando, y entonces hay que denunciar toda esta corrupción. Pero mira, yo estoy contento no por la corrupción, pero porque por fin estamos luchando contra la corrupción. Se tiene a un expresidente ya sentenciado, se tiene a otro expresidente que ha estado lucrando en este tema de los hospitales con arresto domiciliario, se tiene a su hijo, a sus 2 hijos con orden de prisión, se tiene a otro señor arrestado, se ha incursionado en muchos hospitales para recabar pruebas. Entonces hay muestras de que ya no estamos en la impunidad absoluta que había antes, con Fiscalía al servicio de la corrupción, con Vaca Mancheno, con Chiriboga, que ahora hay una fiscal que está trabajando, con jueces, con algunas excepciones, que están haciendo su trabajo. Entonces, por esa razón yo me congratulo. Y también porque la sociedad ecuatoriana por fin, algo que yo venía reclamando desde siempre, se ha dado cuenta de que la corrupción es el peor mal que carcome los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana, y que no es que se roban un dinero que no es de nadie, no señor, se roban el dinero que es de todos los ecuatorianos, que puede servir para salud, más hospitales, para educación, más profesores, más centros de educación, para carreteras, más carreteras para los agricultores, para los campesinos. Entonces es un crimen que se roben ese dinero, y hay que perseguir a esos corruptos, sinvergüenzas, ladrones, con todo el peso de la ley. Y por eso mi respaldo absoluto y total a la señora fiscal, que también saqué un tuit en ese sentido, y a pedirle que continúe en esta lucha, que no desmaye. Si bien es cierto, yo entiendo, tendrá amenazas, tendrá presiones de todo lado, siga su trabajo, señora Diana Salazar. El Ecuador le reconocerá en esta lucha que usted ha emprendido. Lastimosamente está sola. Muchos fiscales están perdidos. Mira, el caso Ocles, por poner un ejemplo, es una muestra de que no se quiere juzgar. La fiscal que lleva el caso, que no es Diana Salazar, la acusa de tráfico de influencias. Y sí hay tráfico de influencias en la señora Ocles, al poner a los 2 sobrinos, a la esposa del sobrino, en poner a otra señora de apellido Ocles. Sí hay tráfico de influencias, pero no es lo que estamos investigando, porque no se está investigando los cargos que puso en la Secretaría de Riesgos, sino el problema principal en este caso es los sobreprecios. Eso puede ser directamente dolo, puede ser peculado. Y entonces, ¿por qué acusan sobre tráfico de influencias? O sea, no está lamentablemente la fiscal bien acompañada. La gente de alrededor acusa de cualquier cosa. ¿Cómo le van a probar en este sobreprecio un tráfico de influencias a la señora esta? O sea, al final el juez va a tener que declararla libre, porque la fiscalía plantea una cosa que no tiene lógica, que no tiene sentido. Bueno, tal vez el tráfico de influencias, Fernando, no estoy defendiendo ni mucho menos a la señora Ocles, porque me parece una barbaridad que haya comprado kits alimenticios, de eso más, también ahí, ¿no? Ya no son medicinas, ya no son equipos médicos, alimentos para los más pobres de nuestra patria. Y entonces, en lugar, ¿por qué no entregaron ese recurso a través de la red de la banca pública y de la red de la banca privada? $150 en manos de los que necesitan. Estoy seguro que hubieran hecho muchísimo más de lo que pretendieron hacer estos señores, porque claro, esos kits alimenticios que costaban $80 y les estaban comprando en 150, tenían enlatados, tenían cosas que no son pues el uso normal de personas de escasos recursos. Las personas de escasos recursos pueden comprar arroz, bastante arroz, pueden comprar leguminosas que son proteínas, frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, verduras, etcétera. Pero claro, pues aquí es que mira, Fernando, tú me has escuchado, es que lo vuelvo. El tema debería ser que inclusive si compran todo el país, todos los ecuatorianos les compramos a los mismos grupos. Vamos a comprar en los supermercados, en el mall aquí en Ambato, en el Paseo Shopping, en Tía, en el Aki, etcétera, etcétera.
¿Por qué no les compran a ellos, donde todo el Ecuador compra, y compran a gente que no tiene ni siquiera una tienda, que no tiene nada, pero que vende al por mayor? Así es, pues Fernando, pero más allá de lo que tú señalas, si ese dinero, con las debidas providencias, obviamente, se entregaba directamente a los beneficiarios de este bono, esos beneficiarios tal vez iban a comprar a pequeños productores en la tienda de la esquina, etcétera, y se reactivaba la economía de base, porque yo no tengo nada contra los supermercados y estupendos que haya este servicio en el país, pero ellos tienen sus clientes, estas personas pobres de la más baja escala económica en el país, no van a ir a ese supermercado, van a ir a comprar directamente tal vez al campesino, al productor, a la tienda de su barrio, etcétera, y se reactiva la economía. Pero mira, todo hace mal, lo que iba a decir Fernando, que me has escuchado y que lo reiteraré 1001 veces. Cuando hay honestidad, todo sale bien, Fernando, todo sale bien. Cuando hay corrupción, todo sale mal, porque lo único que quieren los corruptos es robar el dinero. Y claro, cuando tienen eso como su objetivo principal, todo sale torcido y todo sale dañado, pues Fernando. Así que reitero, ¿no? Un pedido cordial a los miles de ambateños del centro del país que están escuchando tu prestigiosa emisora. Hay que luchar contra la corrupción, hay que denunciar la corrupción, no podemos jamás volver a repetir eso de que ha robado pero ha hecho obra, jamás, por favor. Ecuatorianos, esa es una degradación moral de la sociedad ecuatoriana. Hay que decir, ha hecho obra, pero ha hecho honestamente, sin topar un solo centavo, porque esa es la obligación de todo servidor público. Entonces, adelante con esta lucha. Y en las próximas elecciones, Fernando, yo no voy a dar nombres, porque no me atrevo a dar nombres ni a molestar a los ciudadanos con nombres, solamente pedirles que elijamos bien, pues, que elijamos a personas honestas. Mira lo que está pasando aquí mismo en Quito, con el alcalde Yunga, miren el escándalo mayúsculo, mira lo que sucede en Guayaquil con el prefecto Morales, prefecto al que le auparon, hay que decirlo, el Partido Social Cristiano, con el mero propósito de ganar una prefectura en lugar de dar cabida a cuadros de su propio partido, que me imagino sí habría, pues, y no habrían cometido todas las deshonestidades y fechorías de este malhechor que es el señor Morales. Entonces, los partidos políticos pongan buenos candidatos y los ciudadanos escojamos bien, Fernando. Esa debe ser también otra tesis que debemos recalcar y remachar una y mil veces para que nos metamos eso en la cabeza todos los ecuatorianos. Y algo que honestidad y elegir bien. Y algo que es importante, Fernando, de cara a las próximas elecciones, tenemos que sacar a Tamaín, a Acero, creo que a todos. Hay que sacarlos, porque si no, no tenemos ninguna confianza en ese tema. No sé si, conociendo como ya se conoce, los amarres de Daniel el Travieso, esa venta de votos por parte de la suplente que le entregaron un puesto al hermano, no sé si podemos volver sobre el tema y realmente empujar el juicio para Tamaín para que se vaya definitivamente. Mira, Fernando, hay que decirlo, ¿no? El bloque de Creo con Fernando Flores y Janine Cruz presentaron un juicio político. Nosotros estábamos impulsando ese juicio político. Llegó hasta la Comisión de Fiscalización y aquí en la Comisión de Fiscalización habrá que preguntar al Partido Social Cristiano, al Partido de la Revolución Ciudadana y a este señor Mendoza, pues que ahora está en la cárcel, por qué razón no permitieron que ese juicio vaya al Pleno de la Asamblea para que ahí se le pida cuentas a esta señora Tamaín, porque además de todos estos incumplimientos que ha cometido a la ley de elecciones, además de que los ciudadanos tenemos muy poca o ninguna confianza en su accionar, puso pues a un delincuente al frente de la Dirección de Informática del Consejo Nacional Electoral, a este señor Loyo, si no me equivoco el apellido, que tenía un largo historial delictivo. Y acaba de ubicar a otro para reemplazar a Loyo. Lo están poniendo al jefe de sistemas de la Presidencia de la República en el tiempo de Rafael. Imagínate. Bueno, en todo caso, mira, Fernando, claro, ustedes los periodistas
inteligentes, independientes y que están identificados con que el país encuentre mejores rumbos, tienen que todos los días estar denunciando esto, ¿no? Pero ahí está, pues la señora Tamaín más firme que la mandíbula superior y bueno, pues estas son las tragedias que se viven en el Ecuador, ¿no? Estas son las tragedias que se viven en el Ecuador, pero nosotros, como creo, estamos denunciando permanentemente sus irregularidades y obviamente pues tendremos que estar atentos y el país no va a permitir otro fraude electoral, eso sí estamos seguros, no va a permitir otro fraude electoral. Me queda un poco de duda porque recuerdo casi la misma frase haberle escuchado decir a Guillermo Lasso cuando dijo que no van a permitir que le roben la presidencia de la República. Y al final ya sabemos que le robaron la presidencia de la República, lo dijo en Eduardo Mangas, ¿no? Que perdieron las dos vueltas, pero llegaron a la presidencia. Ay, Fernando, a veces con lo que tú me dices, hasta que me deprimo más, oye, porque... No, hay que ponerle fuerza y hay que sacarlos, Es la verdad, y a veces las personas honestas, y discúlpame que me ponga en ese grupo, porque yo sí, mirando a los ojos a cualquiera, puedo decir, jamás toqué un centavo de los sagrados recursos que me tocó administrar en el sector público y tampoco, obviamente, en el sector privado, pero a veces me siento avasallado con tanta sinvergüencería, con tanta noticia de estos sinvergüenzas que cometen estos actos reprochables de corrupción, que se roban el dinero de los que más necesitan en el país de esos recursos. Y esto que tú me dices del Consejo Nacional Electoral y conocer lo que sucede en la Asamblea y se blindó a esta señora Tamaín para que no sea censurada. Entonces, mira, yo a veces me siento agobiado, ¿no? Pero bueno, pues tendré que culminar mi periodo de asamblea y me retiraré a mis cuarteles de invierno, eso sí te digo, Fernando. ¿Vas a los cuarteles de invierno, Fernando? Porque aquí se dice que vas a ser candidato una vez más. No, ya, no, yo creo que no sirvo hoy para este tipo de... Bueno, yo he hecho mi trabajo, tú sabes. Sí, lo sé. Y no está bien que yo lo diga, pero yo tengo que defender mi accionar, ¿no es cierto? Yo he sido una persona cumplida, yo he sido una persona que tengo mis 4 colaboradores, los lunes, al menos cuando se podía, a las 8 de la mañana estábamos trabajando, cuando llaman a sesión, ahí estoy en la comisión, ahí estoy en el pleno, pero yo no sirvo para estos conciliábulos, estas conversaciones, esto de que más allá de los intereses del país están los intereses personales, los partidistas. Yo no actúo de esa manera, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en las últimas leyes, yo sin ningún tipo de interés personal, y yo dije esas 2 leyes eran importantes, y yo me alegro que el bloque de Creo haya votado y hayamos pasado con las justas de esas leyes, Fernando. Y entonces yo cumpliré hasta el último día este mandato para el cual me eligieron los ciudadanos tungurahüenses y me retiraré realmente de la vida pública, porque además hay que decirlo, pues no, si acabamos de aprobar una reforma al Código de la Democracia, en el que se está pidiendo mayor participación de las mujeres, nos está dando esa posibilidad, se pide mayor participación de los jóvenes, bueno, pues que vengan jóvenes, ¿no? A ver si pueden hacer algo más de lo que yo medianamente he hecho. Así que ese es mi pensamiento, mi querido Fernando. Me quedan unas cuantas dudas y las exteriorizo como siempre con el máximo respeto. Porque yo soy de los que pienso que las cosas hay que ganárselas, no hay que regalarle nada a nadie, con todo el respeto. O sea, mira, voy a decir algo que quizás suene grosero, suene duro, difícil, pero he conversado con algunos dirigentes de partidos políticos, con algunos, entre comillas, caudillos provinciales, y les he preguntado, y les he reclamado, ¿por qué ponen a X persona, Y persona, Z persona? Me dicen, es que necesitamos poner. Digo, pero busquen más. Es que no, es que ellas nos garantizan fácilmente. Alguna vez le reclamaba a alguien y le decía, ¿y por qué? Y me decía, mira, ¿a quién quieres que busque? ¿Quién puede pasar con nosotros hasta las 3 de la mañana sin ningún problema, en campaña, en esto, en el otro y en el otro? Porque le reclamaba por un tema de principios, ¿no? O sea, le decía, esto no está bien. Y son ustedes los culpables porque ponen a estas personas. Y me decía, ¿y a quién más?
Tenemos que buscar... No, pero sí, entonces, de acuerdo contigo, Fernando, y por eso yo te decía hace un momento en una parte de mi intervención, aquí tenemos que exigir también a los partidos políticos que pongan buenos candidatos, pues, ¿no? Y entonces habrá, pues yo mismo conozco a jóvenes en diferentes partidos políticos y principalmente en el partido político, creo, jóvenes que tienen capacidad, que están deseosos de servir a su provincia, a su país. Entonces, mira, sí, que vengan y que se renueven los cuadros, está bien, pero claro, la responsabilidad es también de los partidos políticos, así como la responsabilidad es del elector, cuando va a depositar su voto, que lo haga conscientemente. Si no tiene por quién elegir, pues obviamente, ¿qué puede hacer? Y ahí pasa, y vuelvo a reiterar el asunto de la responsabilidad del partido político, Fernando. Pero bueno, que se renueven los cuadros, que vengan nuevas personas, que vengan jóvenes responsables. Yo estoy de acuerdo contigo, pero que se ganen el puesto. Nada de regalo, nada de regalo. Bueno, sí. Me estoy refiriendo a aquello de que, o sea, tienen que llegar para reemplazar a Fernando por méritos, no porque tú digas, les cedo el puesto. Eso no me parece, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. No, claro, yo tampoco le estoy diciendo que yo entrego el puesto a los jóvenes, no. Si viene una persona adulta, mayor que yo, y es una persona estupenda, inteligente y que quiere actuar, que muy bien, pues que él esté ahí en la palestra política, ¿no? Pero sí, Fernando, mira, yo ya entre estas y las otras he estado 20 años prácticamente en la función pública, 20 años ya es parte, casi el mismo tiempo que yo le dediqué a mis empresas privadas. Entonces lo he hecho con absoluta satisfacción, me voy con absoluta satisfacción, reitero, y eso lo diré a viva voz y viendo a los ojos a todos. Jamás toqué un centavo de los sagrados recursos de los ambateños, jamás en un cargo público un amigo, o peor todavía un pariente. Entonces esa es una... Y bueno, sí, pues claro, y se pudo servir al Cantón Ambato, Fernando. Hay que decirlo, pues de 500 litros por segundo pasamos a 1000 litros por segundo. El último proyecto yo lo dejé en un 85% adelantado y terminó la administración del alcalde Amoroso, eso es la verdad. Pero ya prácticamente estaba por terminarse esa obra. Entonces, mira, Fernando, con el proyecto Quillán, Alemania, con el acuífero Picahua y con este último proyecto Chiquiurco y la planta de tratamiento de agua de potabilización Apatu, si no me equivoco el nombre, Las Viñitas. Incrementamos en 550 litros por segundo, Fernando. Y es importante. Esas son obras importantes, y los canales colectores, y ahí está la planta de tratamiento de aguas residuales, que igualmente se construyeron todos los canales colectores y se dejó el proyecto listo, aprobado en el BEDE para el crédito. Eso me da satisfacción, pues, y modernizamos todos los mercados de Ambato, ¿verdad? Se tiene otra imagen de nuestro cantón, innovaciones únicas en el país, que luego se hicieron en otros países, como en otras ciudades, como por ejemplo la recolección de basura contenerizada, los ejes viales, un desarrollo ordenado, el haber recuperado el prestigio de nuestra institución municipal, porque ahí sabían pues que había un alcalde que si se presentaba una denuncia, y obviamente la denuncia estaba fundamentada, ahí estábamos para seguir sumarios administrativos y trámites de visto bueno. Entonces, claro, yo tengo esa satisfacción, pero ya, pues... Ese es el tema. Ese siempre será el tema, mi querido Fernando. Fernando, las notas de Fernando Villavicencio ponen en evidencia que las provincias estaban manejadas por una mafia. Esencialmente por asambleístas, especialmente en la costa. Tungurahua es una de las provincias que no tiene, aparentemente, asambleístas con cuotas de poder. Y digo aparentemente porque yo creo que sí hay una persona que toma decisiones, de los 4 asambleístas. Y hay que decir las cosas como son. Pero, ¿y si no manejan los asambleístas? ¿Quién es el dueño de la provincia? ¿El señor de Howitt? O sea, ¿qué mismo pasa?
¿Desde cuándo Tungurahua tiene que tener dueños? Y esto es un tema que es complejo, pero que hay que mencionarlo y que hay que decirlo, y que hay que liberarnos de esta gente. Fernando Villavicencio hacía referencia a Fausto Holguín hijo, y mencionaba también al señor de Howitt, pero no ahondó más porque no tenía en ese momento el resto de datos. Pero mira, yo creo que no necesitamos. Mira, Fernando, te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada que ver en ninguna nominación política y voy a defender también a ese gran personaje y mi amigo, pues obviamente Fernando Naranjo, porque hay un par de perversos insultadores de oficio se han dado a la ingrata tarea de decir que Fernando Naranjo está atrás de estas nominaciones. Mira, Fernando Callejas y Fernando Naranjo, a lo que nos dedicamos cuando fuimos alcalde y Fernando Naranjo prefecto, 19 años, a trabajar pues en beneficio del cantón y la provincia. Jamás armamos un grupo político de apoyo a nosotros y muchas personas nos han reclamado por eso, pero no era nuestra forma de ser, pues no era nuestra forma de ser. Nosotros a trabajar, que era para lo que nos eligieron. Y ahora pretender decir que Fernando Naranjo está atrás de las nominaciones, por favor, es una ruindad. Y otra cosa, yo no sé si Fausto Holguín está en el Ministerio de Gobierno, pues Fausto Holguín Jr. Así es. Él tendrá alguna incidencia en las nominaciones. Pero mira, eso no está mal. La señora Carrillo está en justicia, si no me equivoco, ¿no? La señora Carrillo sigue siendo la señora Carrillo, subsecretaria de Justicia. Pues yo no sé, yo no creo. Betty Carrillo dice. Exacto, sí. No, yo creo que más bien está trabajando como asesora de algún asambleísta, pero yo he tenido un par de saludos con Betty Carrillo nada más, ¿no es cierto? Pero lo que te iba a decir, Fernando, y esto que quede bien claro, no está mal que una persona nomine a tal o cual persona para que vaya a la gobernación de Tungurahua o a la gerencia del seguro, del Hospital del Seguro Social o del regional de Ambato. No está mal. Lo que está pésimo y hay que denunciarlo es si esas personas no son personas honestas que van a hacer su trabajo, sino que van a la picardía. Eso es lo que hay que denunciar, Fernando. Pero yo me alegro que la provincia tiene y con esto termino, Fernando. No he levantado un dedo para pedir ninguna recomendación a nadie. Yo no he recomendado a nadie, así que esos perversos que están insinuando algo, que sepan que Fernando Callejas, y defiendo a Fernando Naranjo porque le conozco, no hemos levantado un dedo para poner a nadie, porque no ha sido nuestra forma de trabajar. Reitero, nos han reclamado muchas veces eso, pero nosotros a lo que nos dedicamos era a trabajar y a servir a la provincia y al cantón. Pero bueno, el tema, lo de fondo, aprovechemos esta ocasión pues para sacar a quienes aparecen como dueños de la provincia, a quienes están nominando gobernador, a quienes están nominando subsecretarios, digámoslo con todas las letras. O sea, ¿por qué tienen poder político si perdieron las elecciones? Pero yo no puedo decir quién es porque yo no conozco, pues Fernando, yo no conozco, y yo te soy sincero, y yo diría que he sido demasiado, no sé si ingenuo, porque ingenuo no soy, pero demasiado dedicado a lo que es mi trabajo y nunca me he preocupado de nombramientos, de pedir la gobernación, de pedir el hospital tal, porque yo no soy pícaro, pues Fernando, yo estoy dedicado a mi trabajo. De acuerdo. En todo caso, si ustedes como periodistas conocen quién ha nominado a una persona, pero si esa persona es corrupta y está haciendo trafacías, hay que denunciarlo, pues obviamente que hay que denunciarlo, pues. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema, porque las cosas hay que ponerlas en el contexto que corresponde. Mira, Juan Gortaire, por ejemplo, duró poquísimo tiempo en la gobernación. ¿Por qué? Por la politiquería, pues. Porque el señor que perdió las elecciones no quiere quedarse quieto, pues. Quiere seguir teniendo el poder. Y no puede ser posible, no puede ser posible. Hay que cuestionar aquello. Mira, Juan Gortaire es mi amigo, le conozco, y es casado con una hija del exalcalde Pedro Vázquez, es conocido de familia, pero que alguien me diga... Es honesto, es honesto. Y es una persona honesta, sí es, pero que alguien me diga si yo alcé mi voz para decir pongan a Juan Gortaire en la gobernación. Cuando yo supe que iba a ser gobernador, claro, me alegré, pues una persona decente en la gobernación,
pero como tú dices, ahí hubieron movimientos poco santos y le sacaron de la gobernación o renunció no sé, al mes creo o menos, ¿no? Sí, sí, ese es un tema que hay que dejarlo en claro. No podemos seguir teniendo supuestamente un manejo desde Quito de la señora Cabezas. Basta de aquello. No nos puede seguir manejando ni el señor Holguín ni nadie. Esta es una provincia independiente que merece seguir siendo independiente, que es una provincia rebelde, que no puede estar al vaivén de lo que quieran unos cuantos politiqueros, que además pierden elecciones, pero ponen a la gente. Sí, así es, pero mira, Fernando, reitero lo que te dije hace un momento, que tal vez a ti o a algunos ciudadanos que nos escuchan no les guste. En el caso de Fausto Holguín Jr., él está trabajando en el Ministerio de Gobierno. Si él ha designado a una persona, es su potestad, porque está en el Ministerio de Gobierno. Lo que hay que pedir y exigir es que esa persona sea honesta y vaya a trabajar por los intereses de Tungurahua y no por ningún otro interés. Que sea capaz, porque están poniendo a cualquiera. Obviamente que tenga el perfil necesario. Pues yo también nominaba a mis directores departamentales, Fernando, porque era mi potestad y mi obligación, pero yo veía que ese director departamental vaya a hacer un buen trabajo, cumpla sus obligaciones y no cometa ningún acto de corrupción, porque en caso contrario yo hubiera sido el primero que le denunciaba. Pues. Me quedo pensando en muchos temas. O sea, por ejemplo, el señor de Howitt no podía pasarse por sobre el alcalde y amenazar al alcalde que si el alcalde no abre el mercado mayorista lo abre él. El señor alcalde... ¿Cómo va a hacer eso, pues? Y hay una grabación y lo hizo. Absurdo, pues absurdo. Y sí me hicieron una entrevista, no sé si tú mismo o alguna otra radio de Ambato, y yo señalé que ese es un abuso intolerable. Lo que sí debe haber es coordinación, Fernando. COE nacional con sus autoridades, COE cantonal y COE provincial. A ver, pues trabajemos juntos, pues de eso se trata, para superar esta gravísima crisis sanitaria, económica, social, etcétera. Y entonces el señor que tú mencionas, si estaba encargado por el COE nacional a trabajar con las autoridades de Ambato para reabrir el mercado mayorista, bueno, pues coordine, dialogue, vean la mejor estrategia y háganlo. No ordene, porque no tiene por qué ordenar. Pero no puede, pues, pero el alcalde también tenía que decir, carajo, vaya a ordenar en otra parte. Pues a mí no me viene aquí a mandar. Resulta que el mercado mayorista es local municipal, pues, y punto. Así que usted, señor, siéntese a dialogar decentemente y racionalmente. Si usted quiere imponer, váyase a su casa a ordenar. Aquí no me viene a ordenar, pues aquí nomás. Y hemos visto la otra que fue una parodia, pues cuando insultó a un médico y le amenazó. O sea, eso era una parodia, porque él llevó al grupo de filmación, porque él llevó todo y porque él mismo subió el video. O sea, no nos vengan con cuentos. Ese también fue un triste espectáculo, pues, Fernando, porque además podría haber sido, no estoy diciendo que así fue, pero podría haber sido que ese señor al que estaba recriminando públicamente era un médico y que tal vez él sabía lo que estaba haciendo, pues. Entonces, mira, yo como arquitecto, si tengo un cargo público, voy al hospital y en primer lugar tú me conoces, yo soy respetuoso pues de las otras personas, yo no tengo por qué imponer autoridad con gritos y con desplanza, a menos que la otra persona quiera imponer su autoridad con gritos y desplanza y si me van a encontrar. Pero yo le hubiera preguntado, a ver señor, ¿por qué hizo esto? ¿Esto es lo correcto? Explíqueme, sentémonos y a ver qué es la mejor decisión. Pero claro, ir a las bravas y con equipo de filmación para que vean lo tarzán que es, no, pues eso no está bien. De bonsai, ¿no? Porque además, pues, no. Y hasta ahora hay que matizar esto con un poco de broma, ¿no? Pero en definitiva no está bien, Fernando. El respeto se gana respetando al resto. El respeto no se gana con gritos y con amenazas, porque eventualmente tú puedes tener respeto en ese momento, pero por atrás te están odiando, pues obviamente, porque no eres un jefe respetuoso que tomas las mejores decisiones y que sabes trabajar conjuntamente con tus colaboradores. Pues aquí no es asunto de gritar y de ordenar y de que vaya a ser. No, así no se hacen las cosas, al menos no es mi forma de proceder. Fernando, a grandes rasgos, porque
sé que tu tiempo es limitado. Me quedo pensando en este tema. ¿Ha sido bueno el manejo de la pandemia por parte del alcalde de Ambato o no? Y agrego algo más. En este instante no hay ni camas en el hospital docente o hospital regional, ni tampoco en el hospital del IES. Y se está hablando de una extorsión realmente en algunos centros privados en los que en uno de ellos me dicen se está pidiendo $5,000 para entrar y $2,000 diario. O sea, el pobre está condenado a muerte. Claro, sí, así es. Eso habría que controlar. Pues no habría que controlar, a pesar de que no soy amigo del control de precios, pero en época excepcional, y de hecho así está el decreto ejecutivo del presidente. En época excepcional, todos los centros de salud, ya sean privados y públicos, tienen que trabajar con un objetivo final que es salvar vidas. Pues no, mira, respecto al alcalde, mira, yo no quiero entrar a criticar ni a cuestionar, porque no soy quien para hacerlo. Yo también fui alcalde y yo sé la dura que es esa labor. En todo caso, yo más bien pediría, con el debido comedimiento, que el alcalde tome las mejores decisiones, que se rodee de un equipo de colaboradores que le puedan dar luces para que en equipo, como equipo, tome las mejores decisiones, que trabaje de manera conjunta con el COE provincial, con el prefecto de la provincia, con el COE cantonal, que se asesore con médicos, etcétera, y que tomen las mejores decisiones. Entonces, mira, Fernando, que escuche a los médicos, ¿no? No voy a criticar, pero lo que quiero por el bien de mi cantón y de mi provincia, que quiero entrañablemente, es que suceda eso. Ojalá eso suceda, Fernando. Reitero, que escuche a los médicos, porque es necesario. En un tema sanitario. Obviamente, pues hay que escuchar a los que saben, Fernando, porque mira, tú, yo podemos tener una percepción, podemos tener un buen sentido común, pero tenemos que guiarnos por lo que nos dicen nuestros médicos, pues los que saben. Y aquí el Colegio de Médicos le dijo no al cambio de semáforo, le dijo no, pero lo ignoraron. Mira, yo me quedo pensando en el tema y te voy a contar algo que fue noticia el día de hoy. Una pareja que tuvo un par de gemelos, aquí en Ambato, y retuvieron a los niños por 7 días, hasta que paguen el valor de la intervención. Claro, la pareja no pudo ir al hospital, no pudo ir a otro sitio, porque el tema del COVID hace que no haya atención allí. Y en este centro privado, exigieron que se pague primero y secuestraron a los 2 niños por 7 días. Al fin, hoy, con la intervención, entiendo, inclusive de abogados y me parece que hasta de la justicia, llegaron a un acuerdo para aceptar letras firmadas, porque el señor no tenía el dinero. O sea, pero no se puede, pues, retener a los niños, o sea, secuestrarlos. Pero es que mira, Fernando, además, absolutamente criticable, no sé qué centro médico haya sido, pero un poquito de solidaridad, pues, por favor. Es que el ser humano no está solamente para hacer dinero. Entonces, si hay un caso excepcional, el nacimiento de 2 criaturas, un poquito de solidaridad humana, pues de sentimientos nobles del ser humano. Entonces, a ver, señor, no tiene dinero, ¿cómo podemos arreglar? ¿Qué podemos hacer? ¿Se compromete usted a pagar? Bueno, pues hay tantas opciones. O le voy a hacer una rebaja del 50%, voy a dejar de ganar, así es, hasta voy a perder, pero no es perder, sino ayudar a un ser humano que necesita la ayuda. Y le servía hasta de publicidad. Imagínate tú, convocar a la gente, que los niños nacieron, que le están haciendo una rebaja, que son buena gente. Le servía hasta de publicidad. Porque ahora... Pero mira, no todos piensan así, Fernando. Ahora lo que prima es este deseo, yo diría que demencial, de hacer dinero, y entonces por eso estos actos de corrupción, pues... Porque es un acto de corrupción que tiene que ser perseguido por fiscalía. Bueno, no estoy hablando de este centro médico privado, no, yo estoy hablando de los actos de corrupción en los hospitales que se han robado la plata para las personas que necesitan. Este acto en este centro privado sí es un acto de poca humanidad, no, de poca solidaridad, no sé, otros detalles habrá que analizarlos, ¿no? Fernando, un pedido que lo hacemos siempre con el máximo respeto y públicamente.
Mira, el gobierno nacional ha tomado la decisión de convocar a un concurso de frecuencias en medio de semejante crisis sanitaria, en donde no hay publicidad, en donde medios grandes como El Universo han tenido que despedir a 150 personas, en donde canales de televisión tienen problemas. TC, Gamavisión, tienen huecos enormes, canales nacionales tienen huecos enormes, y eso que son del Estado. Y en medio de tanta crisis se les ocurre convocar a un concurso de frecuencias, para entregar frecuencias, para concesionar frecuencias. Te cuento, $2,000 para que te entreguen las bases, dicen que eso es una garantía, $2,000, pero no te van a devolver. Entre $4,500 y $20,000 cuesta el estudio, que hay que pagarlo para que lo hagan exfuncionarios del mismo CONARTEL, o gente allegada al CONARTEL, que son los únicos que pueden firmar los documentos. Yo no entiendo por qué. El cariñito para asegurar que te entreguen la frecuencia, entre $5,000 y $10,000. Y si todo, al final de todo, te dan la frecuencia, necesitas tú tener $13,000 para firmar el contrato de concesión por 15 años. Eso lo recibe el Estado. Y uno termina diciendo, ¿quién tiene $30,000 en este instante, $40,000 en este momento solo para estos trámites? Porque le tocará comprar equipos después. Reitero lo que le costó a la Universidad Técnica de Ambato los equipos de su radio, $160,000. ¿Crees que puede haber alguien, un radiodifusor, alguien que ame al pueblo, que pueda poner $200,000 en este momento? O sea, esto es una comparsa. Esto es una comparsa, es una tomadura de pelo. Así es, y es pretender liquidar a una serie de medios de comunicación que seguramente les resultan incómodos, pues no. Mira, todos son estos actos yo diría que supuestamente apantallados como actos lícitos y cumpliendo la ley, pero son absurdos que se inventan los burócratas para, entre otras cosas, cometer actos de corrupción, pues. O sea, escuché que se había convocado al concurso de frecuencia, que además ya es una farsa, pues, ¿no? Porque esto viene desde hace no sé cuántos años. Y aparte, cuando el gobierno está de salida. Así es una gran tontería, ¿no? Pero en todo caso, mira, si tienes algún documento que tú hayas enviado al, ¿cómo se llamará? Pues el Ministerio de Comunicaciones, como se crearon tantos ministerios. Arcotel es la entidad. Ni se sabe quiénes son. Si has enviado algún documento, envíame, por favor, para yo llamar, si es necesario, a la comisión para que nos expliquen por qué razón tantos requisitos en esta época de pandemia. Tú tienes el teléfono de Mauricio Rodríguez está en Ambato, yo estoy ahora en Quito, que estoy trabajando desde acá. Entonces comunícate con Mauricio Rodríguez, si puedes entregarle algún documento con el mayor gusto, y yo pongo un documento, y si es necesario pido al presidente de la comisión que venga y nos explique esta barbaridad. Porque, mira, como tú dices, lo grave, Fernando, de todo esto es que ellos en el tiempo del correísmo entendieron que hay que aprender a manejar la opinión pública. ¿Cómo manejo la opinión pública? A través de medios de comunicación. ¿Y qué hay que hacer? Quitarle los medios de comunicación a los radiodifusores para entregárselos a mercaderes de radio, a empresarios de radio. El empresario de radio tiene que buscar ganancia y no importa cómo. El radiodifusor, como nos pasa en este instante, prácticamente sin publicidad, trabajando con fe y con entusiasmo, con muchas ganas, trabajando más que inclusive fuera de la pandemia, haciéndolo con fe, con esperanza, trabajando por el pueblo, soñando siempre con días mejores. Pero el empresario no, pues el empresario... Por una herencia que tienen de trabajo honesto, serio, identificado con la verdad, ¿no? Como te digo, Fernando, mira, escuché la noticia, no tengo más detalles, tú me acabas de dar ciertos detalles que me parecen una verdadera burla. Si tienes algún documento que hayas mandado reclamando, pues comunícate con Mauricio, tú tienes su teléfono, y si puedo hacer algo en cuanto a que nos expliquen estos señores de Arcotel qué es lo que están pretendiendo, qué es lo que pretenden, con el mayor gusto lo hago, ¿no? Una cosa más, Fernando, solo para cerrar en el mismo tema. Mira, hay medios de comunicación que no salen en este instante a licitación, si vale el término, que no participan. ¿Por qué? Porque dicen que ya les dieron el documento.
Y cuando uno pregunta, porque he preguntado, me dicen que en el anterior concurso algunos medios sí se les entregó. Y me pregunto, si el concurso fue declarado nulo por las serias irregularidades que allí estaban, ¿cómo un concurso nulo puede dar derechos lícitos a unos y a otros no? Porque si el concurso era bueno, entonces entréguenle frecuencias a todos los que participaron. Yo no participé. Pero si es que el concurso fue bueno para unos, tiene que ser bueno para todos. Y si fue malo para unos, tiene que ser malo para todos. No puede ser que selectivamente a un grupito pequeño se le haya entregado frecuencias. Y más todavía si tú dices, como efectivamente sucedió, que se declaró nulo ese concurso, pues entonces nada de lo que se hizo puede ser válido. Mira, todos estos detalles, por favor, envíame a través de Mauricio y yo pido información y bueno, voy a decir que como asambleísta estoy cumpliendo mi labor de fiscalización, ¿no? De fiscalización, que las cosas en este país tienen que hacerse correctamente, a ver si empezamos a hacer las cosas correctamente en el Ecuador. Fernando, muchas gracias. Siempre es un placer poder conversar con el señor arquitecto Fernando Callejas Barona. Un gusto enorme. Gracias, Fernando. Mira, yo soy muy reconocido con los señores periodistas que tienen la gentileza de llamarme para poder conversar. Lo hago con la más absoluta sinceridad y con todo gusto. Así que a las órdenes y espero, por favor, esa documentación. Un abrazo, muy Fernando. Buenas noches y un Muchas abrazo gracias. también para ti y todos los radioescuchas. Muy buenas noches. Gracias. Este es colosal. La que sí le dice la verdad.